Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Quiero entrar en un tema que le llega a mucha gente en nuestro país, porque ustedes saben que, de acuerdo a la séptima encuesta de microemprendimiento del año 2022, hay un total de microemprendedores de casi 2 millones de personas en nuestro país, de las cuales 11,2% corresponde a empleadoras o empleadores y más de casi el 89% a quienes trabajan por cuenta propia. Lo estamos considerando este tema porque hace apenas algunos días, el 16 de abril, fue el Día Internacional del Emprendimiento. Y cuando entramos en el tema del emprendimiento, queremos entender también, bueno, cómo está compuesto este universo, ¿verdad? O este ecosistema, como se llama, y particularmente de los microemprendedores. Es decir, cuántas personas que están ahí microemprendiendo lo están haciendo porque no encuentran trabajo, porque los salarios son muy bajos o por una serie de razones que queremos despejar en nuestro programa de hoy. Lo que observamos, de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas, por lo menos esta encuesta, la del 2022, que hay una gran brecha de género, es decir, nuevamente hombres están en mejor situación que las mujeres que emprenden. Y otro elemento muy importante dice relación con que casi 510.000, que esta es la encuesta, pero esta es la octava encuesta, es decir, del año 2023, casi o más de 510.000 personas emprendedoras, de estos microemprendedores, no han iniciado actividades. ¿Qué quiere decir? Que no están registrados en el Servicio de Impuestos Internos. Y toda la evidencia muestra que si una persona inicia actividades, tiene un pronóstico respecto de sus ingresos, respecto de su desempeño, mucho mejor que aquella que no lo hace. Tanto es así que fíjense ustedes que, de acuerdo a una encuesta del Ministerio de Economía, el 50% de los microemprendedores informales tienen una ganancia mensual menor o igual a 172.000 pesos y un promedio general de 277.000 pesos. Cuando estas personas están formalizadas, es decir, registradas en el Servicio de Impuestos Internos, el promedio mensual de ganancia supera el 1.115.000 pesos. Hay una muestra ahí evidente de que hay que también formalizar la actividad y que hay creencias que no se condicen con la realidad que indicarían que no vale la pena formalizarse. Pero también, como les decía, queremos entrar un poco más allá, queremos ver qué hay detrás, insisto, de este mundo de los microemprendedores. Sabemos que en Chile hay una alta informalidad, es decir, personas que no tienen un contrato laboral, que no tienen imposiciones, que viven muy en una economía, algunos dicen de subsistencia, otros un poco más, pero que en definitiva hay mucha precariedad también, ¿no? Y tanto es así que el economista de la Universidad Católica, David Bravo, también ha dicho que hay que atender a esta emergencia laboral que se desprende de un alto nivel de desempleo. Entonces queremos entrar en todas esas aristas que tiene el tema del emprendimiento en Chile, en nuestro programa de hoy aquí en Sin Pretexto. Vamos antes con la música y luego entramos de lleno en materia con esto y más. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a ir a un tema que nos está haciendo... se está haciendo muy evidente en estos días. Se han fijado las altas temperaturas. Claro, estamos entrando en otoño, pero sabemos también que hay fenómenos climáticos que lamentablemente no auguran un buen pronóstico. ¿Para qué? Para superar la crisis hídrica que hay en nuestro país. Lo que tuvimos el año pasado aparentemente fue un veranito de San Juan, pero lo central es cómo salimos de esto. ¿Tiene que ver con el cambio climático? Sin duda que sí, pero también tenemos que tomar medidas. Y algunos han hablado, incluso, fíjense ustedes, de un mecanismo que se relaciona con el bombardeo de nubes. Es el llamado bombardeo de nubes que, queriendo aplicarse para Coquimbo, una zona que ha vivido la crisis hídrica de manera muy dramática, se está analizando como una posibilidad. ¿Qué realmente perspectivas se pueden abrir
con este mecanismo del bombardeo de nubes es real, tenemos realmente posibilidades de lograr un resultado auspicioso que permita superar en ciertas zonas esta crisis. Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es académico de la USACH, climatólogo e investigador del Grupo de Investigación Antártica y experto en cambio climático. Estamos hablando de Raúl Cordero. Raúl, gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado, Mimi, ¿qué tal? Raúl, a ver, lo que quiero saber es lo siguiente, porque partamos un poquito antes. Tenemos un escenario complejo para este año debido a los fenómenos climatológicos que ya se han advertido. ¿Cuál es ese escenario y cuáles son las perspectivas que tenemos de que aquello, ¿no es cierto?, pueda generar una mayor profundización finalmente en la crisis hídrica que ha vivido nuestro país? Bueno, sí, es decir, los pronósticos estacionales sugieren que este año no debería ser tan, entre comillas, lluvioso como el 2023. Es decir, nosotros, tú lo adelantabas en la introducción, el cambio climático a nosotros nos aprieta, no solamente por las altas temperaturas, sino por la caída en las precipitaciones. Entonces, Uh lo -huh. más probable, desafortunadamente, es que este año, el 2024, se parezca más al 2022, al 2019, que al relativamente lluvioso 2023. Y eso significa que van a volver para la quinta región hacia el sur los mismos problemas que se conversaron hasta mediados del año pasado, es decir, estrés hídrico. Pero, y siempre es importante subrayar, algo que también mencionaste en toda la introducción, que el problema de los años secos, el 2023 solamente desapareció, es decir, se cortó una racha de 14 años consecutivos de sequía desde la quinta región hacia el sur. Pero de la Uh quinta -huh. región hacia el norte, incluida la región de Coquimbo, también no tuvieron precipitaciones cercanas a valores típicos como el resto del país. Ellos, desgraciadamente, tuvieron otro año extraordinariamente seco y en este momento los niveles de los embalses en toda la región de Coquimbo se encuentran en niveles críticos, incluso por debajo del 5%. Claro, ahora vamos abordando entonces, porque claro, si tenemos que hacer un corte, efectivamente los que han estado aún más afectados por la sequía precisamente son en las regiones de la zona norte. Y dentro de este Sí. contexto se plantea esta posibilidad del llamado bombardeo o siembra de nubes. ¿Qué es esto? A ver, para que nos expliques un poco de qué hablamos. Bueno, la siembra de nubes es básicamente arrojar partículas micrométricas, partículas pequeñas, al aire, a la atmósfera. ¿Cuál es la esperanza? Replicar un proceso que ocurre de manera natural. Viste que las nubes al final son conjuntos de gotas de agua. Es básicamente humedad, vapor de agua, que se condensó. Para que la humedad se condense y pueda formar las gotas, que a su vez forman las nubes, tiene que haber lo que se conoce técnicamente como un núcleo de condensación. Un núcleo de condensación es básicamente una partícula micrométrica, usualmente polvo. Si la atmósfera está completamente limpia, tú puedes tener gran humedad, pero como no hay núcleo de condensación, no se forman las nubes. ¿Te fijas? Entonces, Ya. uno de los elementos que hace falta siempre para que se formen nubes son partículas en la atmósfera que actúen como núcleos de condensación y permitan que el vapor de agua se condense formando gotas que a su vez forman nubes. Entonces, un elemento, núcleo de condensación. Otro elemento, humedad. Si no hay humedad, no se va a condensar nada formando ninguna gota. Entonces, la siembra de nubes básicamente implica arrojar partículas con la esperanza de que en la atmósfera actúen como núcleos de condensación. En eso consiste la siembra de nubes. Ahora, ¿va a tener eso éxito? Sí, es que hubiese humedad. ¿Que pudiese condensarse? Sí, pero desgraciadamente cuando tú tienes una sequía, justamente la sequía no está solo en el suelo, sino que también está en la atmósfera, es decir, la atmósfera está seca, no tiene humedad, entonces no importa cuántos núcleos de condensación, cuántas partículas arrojas a la atmósfera, es poco probable que se formen nubes y es poco probable que esas nubes que se formen muevan la aguja en términos de precipitación. Claro, pero Raúl, para entender bien, o sea, esto ha tenido en otras latitudes, ha tenido efectos positivos incluso en las mismas condiciones que hay en el norte de nuestro país. No hay evidencia científica que confirme que la siembra de nubes mueve la aguja de manera significativa, es decir, cambia la cantidad de precipitaciones anuales de manera significativa en ninguna parte. Hay evidencia anecdótica, pero la siembra de nubes es una técnica no nueva. Esto
este proceso natural de formación de nubes, partícula, humedad que se condensa, eso se sabe de toda la vida y esta técnica de siembra de nubes se viene ofreciendo a comunidades desesperadas por el impacto de la sequía desde hace 60 o 70 años. Es decir, hay mucha experiencia y por lo tanto estamos más o menos claros que, bueno, digamos que no hay evidencia científica que permita afirmar que esto va a mover la aguja de manera significativa. La O sea, física sería un está, es despilfarro. decir, Sí, no, lo miren, que te digo, Raúl, sería un despilfarro de plata, quiero decir. bueno, digamos que los estados en general no se comprometen a ese tipo de esfuerzos porque no hay evidencia científica que lo respalde. Usualmente son en realidad comunidades pequeñas. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, quien está impulsando una solución de este estilo es la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Elqui, una de las zonas más afectadas por la sequía. Cuando estás tan desesperado por una sequía, apelas a este tipo de soluciones. Una es llamar a un chamán, y otra es llamar a alguien que te Es siembre casi lo nubes. mismo. Pero al final Tú dices que las dos cosas, eso. yo no digo que no funcionen, solamente digo que no hay Mm, evidencia científica que un chamán traiga haga llover. Bueno, tampoco hay evidencia científica ya. significativa, es decir, que confirme que la siembra de nubes, más allá de que la física es razonable, mueva la aguja de manera significativa. Por lo tanto, tenemos razones, Raúl, considerando además que este año va a ser el predominio del fenómeno de la niña, tenemos razones suficientes para decir que el panorama se ve bastante complejo para nuestro país en materia hídrica, ¿no? Sí, pero igual no es una cosa coyuntural. Es decir, suponte que tenemos suerte este año, igual que tuvimos suerte Ujú. el año pasado con el niño, ¿ok? Pero el futuro, los próximos años, el próximo lustro, la próxima década, tenemos que tener claro que los años, más allá de que te puede salvar un año, como el 2023, que entre comillas nos salvamos, más allá de eso, los años, el 2024, el 2025, los años futuros se van a parecer más probablemente al 2022, al 2019, que al 2023. O sea, los años las sequías van a ser, desgraciadamente, como ya hemos visto en las últimas 3 o 4 décadas, cada vez más frecuentes y severas. Y esto a nivel regional, llevémoslo a nivel regional, conversamos hasta ahora con Raúl Cordero, académico de la USACH, climatólogo, investigador del Grupo de Investigación Antártica y experto en cambio climático. Llevémoslo a la región, mira lo que está pasando en Bogotá, están en una situación desesperada, racionando el agua. ¿Estamos cerca nosotros Sí. también de aquello? Depende del lugar, o sea, de la quinta región hacia el norte estamos salvados. Al menos no vamos a conversar de riesgo de racionamiento de agua hasta fines de este año. Naturalmente dependemos de las precipitaciones que caigan en la segunda mitad del segundo semestre de este año. Pero eso ya es un riesgo importante en la región de Coquimbo. Ellos lo que están haciendo Mm. ahora, ya que el caudal de los ríos, para que tú tengas una idea, el caudal de los ríos en la región de Coquimbo es lo mismo en la Ya. quinta región, pero en la región de Coquimbo ha disminuido alrededor de un 75%, 75% Oh, de caída en los últimos 40 años. Es decir, el caudal que tiene el río Elqui, en promedio, a veces sube, a veces baja, pero en promedio, de los últimos 10 años, es 75% menor, solo una cuarta parte del caudal que ellos tenían hace solamente 3 o 4 décadas. Es decir, una caída extraordinaria la que ha sufrido no solamente la región de Coquimbo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caudal del río Elqui ya no alcanza para el riego, para el agrícola, porque los derechos del agua se privilegia el consumo humano. Entonces, el caudal del río Elqui, a pesar de que ha disminuido, como te decía, un 75%, alcanza todavía para satisfacer las necesidades de consumo humano en los grandes núcleos urbanos de la región de Coquimbo. Es decir, los ríos de la región de Coquimbo todavía alcanzan para que la gente que vive en Coquimbo, en La Serena y en Ovalle tenga agua. Pero esa situación podría cambiar si el año se torna extraordinariamente seco. Pero te fijas que el problema son los agricultores. Los agricultores, hay agua para beber, pero para regar cultivos no. Por eso es que la Junta de Vigilancia está tan desesperada y se le ocurrió, tal vez si siembro nubes en una de esas. ¿Te fijas? Entonces es por claro, pero desesperación. Son los te agricultores los que la cuento. están pagando. Bueno, y los Sí. agricultores por añadidura nos afecta a todos nosotros porque tiene que ver con Así, la, pues, claro. digamos, la provisión de verduras, de hortalizas, de qué sé yo, de todos los Así alimentos es. que necesitamos, que es parte también de las externalidades del cambio climático. Pero quiero preguntarte Sí. respecto de eso porque cuando vamos analizando lo que pasa en el resto del mundo, estamos viendo, por ejemplo, en Afganistán, lluvias torrenciales que Sí. dejan 50 muertos, 36 heridos. Según las Naciones Unidas, Afganistán es uno de los países del mundo más afectados por el cambio climático y menos preparados para adaptarse. O sea, aquí se suma Claro. también pobreza, ¿verdad? O sea, la pobreza también va Exactamente. mostrando quiénes pagan el costo antes que los otros, ¿o no? Sí. Mira, tú haces bien en ligar.
los efectos económicos del cambio climático tienen. Es decir, este tema, la falta de agua para los agricultores de la cuarta región, de la quinta región, de cualquier región de Chile, no la pagan los agricultores solamente, sino que la pagamos todos en un sobreprecio de los alimentos. Es decir, muchas de las personas se quejan de la alta inflación, no solamente en Chile, sino alrededor del mundo, sobre todo la alta fluctuación de los precios, la alta fluctuación de los precios. Eso se Claro. debe a esta sequía severa o estas inundaciones que también destruyen la producción agrícola. Por ejemplo, ha habido tres casos que han estado rondando en los últimos años, por ejemplo, de productos específicos. Por ejemplo, el aceite se ha disparado, su precio se ha duplicado debido a que las olivas, Impresionante, la producción de olivas en el impresionante. sur de Europa ha caído a la mitad. El mayor productor de olivas en el mundo es España, y la sequía feroz en el sur de España los ha afectado enormemente la producción. La otra cosa que ha subido de manera escandalosa es el precio del chocolate. La tonelada de cacao rompió un récord increíble de $10.000 por tonelada hace relativamente pocas semanas, porque el mayor productor de cacao del mundo, que no es en Sudamérica, a pesar de que el cacao es endémico de Sudamérica, sino que está en Ghana y Costa de Marfil, sufrió inundaciones muy importantes que afectaron la producción. Inundaciones, no sequías. ¿Sí? Y el otro producto que ha estado molestando es el trigo. El trigo al revés tuvo una muy buena cosecha también en Chile el año pasado por el 2023 lluvioso. Resultado de eso es que el precio del trigo cayó. Eso es bueno para el precio del pan, pero tú recordarás, tienes que haberlo seguramente reportado hace pocas semanas, los Ujú. agricultores chilenos salieron a las carreteras, a las calles, a pedirle al gobierno un subsidio porque el precio del trigo tan bajo estaba afectando sus ingresos y por lo tanto la producción futura corría riesgo si es que los agricultores no pueden dedicarse a cultivar trigo. Te fijas cómo hay, como que da y quita. Y luego, un país como ícono de las fluctuaciones de la producción agrícola es Argentina. Tú sabes que en Argentina los argentinos viven hablando de sus ministros de economía, sus presidentes, bla, bla, bla. Pero así como nosotros dependemos al final en Chile del precio del cobre, los argentinos dependen si llueve o no. Nada más. Impresionante, Las exportaciones de Argentina, absolutamente. así como nosotros, el 50% de nuestras exportaciones son cobre, el 50% de las exportaciones argentinas son producción agrícola. Si la producción agrícola de trigo cae, como cayó el 2022, vas a tener una inflación gigantesca. Ellos han tenido suerte con el niño, el último año que tiene una producción agrícola importante, pero si la niña se desarrolla, vamos a ver cómo le va al presidente Milei, porque por más tweets que haga y retórica que tenga o peluca que use, no va a poder tener dólares. Así que vamos a ver. La moraleja de todo esto es que haces muy bien tú en conectar economía con Es que lluvia absolutamente. y con cambio Eso es, climático. pues. No, y esto si lo Sí, llevas a un extremo, digamos, de aquí al 2050, si es que no se toman las medidas para detener el avance de la temperatura del planeta. Mira, son tantas cosas que, ¿sabes lo que pasa, Raúl? Que las personas, los gobiernos, los distintos estados, claro, tienen problemas tan acuciantes, sobre todo aquellos países de que están en vías de desarrollo, derechamente subdesarrollados, que por supuesto no se entiende y no se ve el cambio climático como una amenaza sí, real ahora, urgente. Pero te quiero sí. preguntar respecto de nuestro país, porque hablábamos ya de esta pirotecnia que puede resultar el bombardear nubes o como se llame. Pero quiero preguntarte por otra cosa que se ha visto en la minería, que son las plantas desalinizadoras del Ah, sí. agua. Eso es una manera muy cara de lograr tener agua para el consumo humano, por ejemplo. Para la agricultura, o sea, depende de la región, pero para la agricultura sí es caro todavía, pero para el consumo humano no. Es decir, no solo en la región de Antofagasta hace muchos años ellos solamente beben en la ciudad de Antofagasta agua desalinizada. Hace un par de años este gobierno alcanzó a inaugurar la planta de desalinización que aseguró la provisión de agua para los habitantes de las zonas urbanas de la región de Atacama. Y este gobierno en enero anunció la licitación, ojalá este año, de una nueva planta de desalinización para agua de consumo humano que asegure la provisión de agua en Coquimbo, en La Serena y en Ovalle. Te fijas que ahora ellos están, todavía les alcanza el poquito de agua de los ríos de la cuarta región para satisfacer las necesidades humanas, pero lo que ha estado haciendo la sanitaria de la región es además comenzar a extraer agua de los acuíferos. Como esos acuíferos no se están recargando, obviamente se les va a acabar. Ahora, ¿cuándo va a estar lista la planta de desalinización que va a, entre comillas, asegurar el consumo, al menos la satisfacción del consumo humano de agua, al menos un lustro? Es decir, hasta fines de siglo, perdón, hasta fines de esta década, los habitantes de la cuarta región van a estar muy, muy en peligro. Pero así como
Hace 2 años, como te digo, ya se puso una desalinizadora para consumo humano en la región de Atacama. En un lustro debería estar lista la región de Coquimbo. La quinta región viene después y la metropolitana viene después. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar sin agua, no nos vamos a quedar sin agua, esa es la buena, pero el agua no nos va a salir igual de barata. Vamos a tener que pagar la desalinización del agua, que es un poco más cara, es alrededor de el doble de cara que el precio que pagamos hoy en Santiago. eh, por el agua potable, más o menos, de ese nivel estamos hablando. Ahora, desgraciadamente, y eso tiene que tenerlo la gente claro, el cambio climático no te puede salir gratis. Lo estás pagando ya en el precio de los alimentos y pronto lo vas a pagar también en la planilla del agua. Sí, pues estamos conversando a esta hora con Raúl Cordero, académico de la USACH, climatólogo e investigador del Grupo de Investigación Antártica y experto en cambio climático. Raúl, la perspectiva para este año y la posibilidad cierta de que, bueno, nunca es completamente cierta, porque claramente en climatología hay que ver probabilidades, pero ¿cómo se ve Tal cual. afectado el tema de las lluvias, sobre todo en la zona centro-sur del país? Bueno, desgraciadamente como está emergiendo la niña, si el niño que nos echó una mano con las precipitaciones el año pasado, está remitiendo de manera muy, muy rápida. De hecho, la Agencia Oceanográfica de Australia declaró hace 2 días el niño ya terminado. La NOAA, que es la institución de Mm. referencia, la Agencia Norteamericana de la Atmósfera y el Océano, todavía no, pero es una cuestión de días, semanas, en el peor de los casos, que el niño termine oficialmente. Desgraciadamente, las mayores probabilidades, existe más del 60% de probabilidades que en la segunda mitad de este año, a partir de junio, se desarrolle la niña. Y la niña para nosotros significa sequía. Así que lo más probable hoy es que este año se parezca más al 2022, al 2019, que al 2023. O sea, podría volver en los años secos. Después de eso, tuvimos 14 años consecutivos de sequía, un año con precipitaciones algo por encima de valores típicos, el 2023. Tuvimos, de hecho, la primavera, ese año, el comienzo del 2023 fue seco, pero el segundo semestre fue, sobre todo la primavera, la más lluviosa en 25 años en la zona central. Así es. Pero desgraciadamente este año probablemente es poco probable que el segundo semestre sea tan lluvioso como el segundo semestre del año pasado. Siempre podemos tener suerte, pero te fijas que estar dependiendo de la suerte, eso no es sustentable. En el largo plazo vamos a tener que, desgraciadamente, movernos hacia la desalinización para asegurar el consumo de agua potable en las grandes ciudades de la zona central. Ya pues Raúl, te dejamos entonces. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Simple Texto. Ya, pues, encantado. Nos Que estés vemos. muy bien, cuídate. Nosotros vamos a la música, ya regresamos. Ya estamos de regreso. Les había dicho al comienzo del programa que queríamos entrar de lleno en el tema del emprendimiento. Las encuestas se muestran, por ejemplo, la encuesta de microemprendimiento que se realiza todos los años, la del 2022, les decía que mostraba que en Chile hay un universo que alcanza casi a los 2 millones de microemprendedores. ¿Qué hay detrás de del microemprendimiento? ¿Qué implica ser emprendedor? ¿Qué pasa con la alta informalidad que hay en el mundo del emprendimiento? Es decir, cuando hablamos de que no han iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos y cómo esto también está en relación a las posibilidades de poder acceder a mejores créditos o a un mejor tratamiento por parte de la industria formal, financiera, etcétera. Bueno, de todo eso queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es director del Magíster en Gestión de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la USACH, el doctor Julio González Candia. Julio, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación y bueno, encantado de participar cada vez que lo estimen conveniente. Mira, quiero partir preguntándote por lo siguiente. Hablemos en general. Cuando se habla de emprendimiento en Chile, hay una tendencia a asociar sobre todo los microemprendedores como aquel sector y aquel segmento de la población que no teniendo trabajo o estando en la informalidad se ve obligado, ¿no es cierto?, a emprender. Quiero saber si hay algo de aquello en esa afirmación. Hay bastante de aquello, porque efectivamente, como tú bien dices, muchas veces la situación económica, la ausencia de un empleo formal, ¿verdad?, hace o motiva para que personas
se inicien con estos microemprendimientos. Vale la pena hacer esa precisión. Por Lo que supuesto. pasa es que eso tiene otras dificultades, porque son microemprendimientos que carecen de formalidad, ¿verdad? Que tienen sus riesgos inherentes al emprendimiento en general, pero más aún en este grupo particular. Así que tiene mucho de eso, estimada Mina. De hecho, si tú ves en los datos que publicamos recientemente, el grueso lo hace, ¿cierto?, por cuenta propia. ¿Te fijas? O sea, de ese universo, solamente un 11,2 corresponde a empleadores donde tú puedes suponer un grado de formalidad, ¿verdad? Porque Efectivamente. probablemente tienes un trabajador o dos trabajadores y debieras tenerlos con contrato de trabajo, seguramente ha iniciado actividad, etcétera, pero casi el 90%, el 88,8% son por cuenta propia. Entonces, ahí tenemos esos microemprendimientos que tú caracterizas y que tienen esas características que nos debieran ocupar. Julio pregunta, entre esos microemprendedores, ¿de qué estamos, o sea, de cuáles son las áreas que se cubren? Porque, ¿te acuerdas cuando se produjo el entrevero que hubo entre la ministra del Trabajo y el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, cuando la ministra decía, bueno, si quieren que haya menos informalidad, paguen mejor en el fondo? Claro, Pero claro. ahí vino toda una respuesta por parte del propio Hernán Larraín, que decía posteriormente que la ministra confundía, porque decía que las personas que trabajan en la informalidad ganan mucho menos, incluso en comparación con aquellas que están en la formalidad, es decir, con contrato laboral y más. Te pregunto, ¿cómo ves eso? Es como tiene matices, Mirna, porque Ya. mira, claro, a veces en la informalidad, tú puedes ganar más que el sueldo mínimo, ¿cierto? Y por menos Ujú. horas. ¿Cuál es el problema de aquello? Que no tienen ninguna protección social. No hay un contrato de trabajo, no tienen licencia médica. En caso de accidente, estoy pensando mucho en el comercio informal, Mirna, ¿sí? Sí, Hay mucho de comercio, es el sector preponderante, por si acaso. Hay otro, hay ya. algo en la construcción, hay otro, pero como que el comercio es lo más. Entonces, yo Mm. matizaría un poco lo que dijo el representante del empresariado. Claro, a veces se podría ganar un poco más. A ver, ganando un poco más en términos de qué? Por ejemplo, en términos de la formación de la persona, ¿cierto? Que tú dices, tengo esta formación, si trabajo en una empresa tradicional, una organización tradicional, debiera ganar no sé cuánto, pero tengo derecho a otros beneficios que también uno debiera considerar. Eventualmente tú puedes ganar, por ejemplo, sin formación, a veces sin enseñanza media terminada, a veces con enseñanza solo básica. Claro, en Ujú. términos relativos puedes ganar un poco más, pero está todo el otro tema que de verdad lo discutíamos el otro día en una clase con estudiantes, es tremendamente complicado. La informalidad no le hace bien a ningún país. Entonces, me gustaría que más bien lo que discutía la ministra y el representante del Eso. empresariado, también, ¿cierto?, Ujú. tuviéramos como centro la formalidad, cómo en condiciones de formalidad, que me imagino que es lo que queremos como sociedad, por todo lo que ello implica, poder ahí hacer las comparaciones. Estas otras son Claro, medio inadecuadas, creo yo. claro. Lo que pasa, Julio, que volviendo a esa polémica que la traigo a colación ¿Sí? precisamente por el tema que estamos conversando, pero volviendo a esa polémica, lo que el argumento de la ministra era que las personas, en el fondo, se iban a la informalidad para, en otras palabras, se desprendía de su Sí, racionamiento para ganar más, porque pagan tan poco, se paga tan poco, digamos, sí. pensemos que la mediana de las trabajadoras y trabajadoras gana menos de 500.000 pesos mensuales, pero la pregunta es, ¿qué dice la evidencia respecto de aquello? O sea, a ver, yo voy a ser bien responsable en aquí, yo no tengo el dato duro como para Mm. podértelo decir ahora, lo podemos preparar si gusta y podemos volver a No te reunirnos cuando preocupes, quieras. no te No preocupes. obstante, o sea, sí yo lo creo, o sea, yo creo que los sueldos, efectivamente hay un tema con eso, o sea, yo me voy a escribir a ese punto de vista porque efectivamente el costo oportunidad, pues, Mirna, ¿o no? Mm. Si una mujer, que a todo esto es súper interesante cuando vemos la brecha de género, pero tal vez me lo va a Total. preguntar más adelante, pero pensemos en una mujer No, dale nomás. que tiene estos múltiples roles, ¿verdad? Hay una brecha de género tremenda con el tema del emprendimiento, que también nosotros lo tenemos acuñado. Y ve el costo de oportunidad, tiene hijos pequeños, a lo mejor es una mujer que además es cuidadora, no tiene dónde perderse. Entre ir a ganar el sueldo mínimo a una organización, mejor me lo gano en el comercio, a pesar de los problemas que acabamos de conversar de formalidad, que no va a tener previsión social, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, sí, yo creo que hay mucho de aquello, probablemente, mucho más aún en las mujeres. Claro, de hecho, es bien importante lo que tú señalas porque efectivamente en la brecha de género los hombres están mucho mejor posicionados que las Así es. mujeres, ¿no es cierto?, respecto de las tareas de emprendimiento. Ahora, quiero entender lo siguiente, porque
se habla de cuáles son los principales desafíos para emprender. Entonces se señala como, por ejemplo, mercados cada vez más cambiantes, inciertos, consolidación de lo digital, sobre todo después de la pandemia, la llamada nueva presencialidad, etcétera. ¿Cuáles son esos desafíos, Julio, para que los podamos Hoy, analizar? bueno, a todo esto déjame decirlo que en el trabajo que acabamos de publicar recientemente relacionábamos no cualquier emprendimiento, sino que más Ya, bien el que era el que tenía una clara connotación tecnológica, ¿verdad? El programa que dirijo, el Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico, precisamente está en la Facultad Tecnológica de la USACH. Entonces, claro, tampoco es cualquier emprendimiento al que pueda acceder para desarrollar cualquier persona, digámoslo, ¿sí? ujú, Por ejemplo, solamente lo quiero hacer un poco a propósito. Acá en la universidad tenemos muchos graduados de nuestra carrera de pre y posgrado que pueden desarrollar esos emprendimientos porque tienen una muy buena formación en ciencias básicas y, por supuesto, pueden acceder a todas las herramientas tecnológicas que la universidad y que los distintos sistemas y plataformas proveen, ¿eh? Que hay bastante. También ayuda a los otros tipos de emprendimientos más tradicionales, pero yo diría un poco más marginalmente. Estamos hablando de emprendimientos acá, a lo que tú te refieres, por ejemplo, que tiene una clara connotación digital, que está orientada a la sostenibilidad, ¿cierto? Todo lo que se le ha llamado empleos verdes, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo un desafío para cualquier emprendedor, de todas formas. No se puede claro, vender ahora, productos por porque supuesto, pero cuando hablamos de las prioridades, ¿no es cierto? O sea, más bien los desafíos más importantes, cuando hablamos de estos mercados cada vez más cambiantes, cada vez uh-huh, más inciertos, uh-huh, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar en definitiva? ¿No? Para que los emprendimientos, ya sean de los microemprendedores o los más, o los medianos, o los pequeños, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tengan mejores perspectivas para poder realizar sus emprendimientos con la posibilidad cierta de. Mira, no quiero hablar de éxito, porque el éxito es como, cómo lo miden Sí, ya, lo podemos medir de sí, tantas maneras, pero tú me entiendes, como para que sí. efectivamente esa acción tenga resultados beneficiosos para aquel que emprende. Claro, lo que pasa es que tú diste con el clavo, digamos que tenga resultado, un emprendimiento que tenga resultado y que Claro, ojalá permanezca en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo eso. primero? ¿Por qué es un desafío? ¿Por qué lo planteamos como desafío? Primero porque en mercados o en entornos cada vez más cambiantes, tú necesitas metodologías prospectivas, Mirna, ¿me entiendes? Tú necesitas estudiar, saber cómo viene la mano, qué se va a Mm. requerir en este ámbito, en este otro. Y eso es muy técnico. Para eso hay metodologías que están estudiadas, que están probadas. Lo mismo con lo digital. Recuerda que hoy día, yo quisiera hacer la precisión, no todo es transformación digital. A veces solamente avanzamos en digitalización, que es una fase Ujú. intermedia, pero todo va para allá. Lo que pasa es que yo siento que ambas cosas son un desafío para los emprendimientos que quieren tener un nivel de sofisticación un poco mayor y que por supuesto quieren perdurar en el tiempo. Hay otros emprendimientos de distinto tipo, yo no hago juicio acá, pero de distinto tipo que son de muy corta duración, que sus resultados son muy acotados en el tiempo, ¿En qué precisamente, áreas, por ejemplo? por ejemplo, en el área de la comida, de la alimentación. Leí un estudio el fin de semana que es Ya, increíble la cantidad. Mira, colocaban el ejemplo de Viña del Mar, Mirna, ni siquiera era ya, Santiago, y que dale. daba cuenta cómo rotaban en el mismo lugar donde había un restaurante, un bar, un pub, como 3 meses, ¡pum!, otro título, ¿te fijas? Otro título, otro nombre, cambiaban los dueños, cambiaba el emprendedor, la emprendedora, porque claro, ha ido cambiando, son mercados que han ido cambiando. El tema de la seguridad influyó mucho para lo que estamos hablando, se planteaba allí eh, como uno de los principales argumentos. Entonces, ¿te fijas que se requieren ambas cosas? No, impresionante. Julio, ¿cómo ha influido en ese sentido para que nos ayudes a comprender Por el favor. factor de la seguridad? Uy, mira, no, tampoco, te lo quiero colocar porque estamos preparando algo aparte. Pucha, Ya. ha cambiado harto nuestras prácticas y nuestras rutinas. Si a lo mejor antes, Mirna, nos queríamos ir todos después del trabajo, ¿cierto? A comer con el grupo de compañeros de trabajo, ahora se instalan los almuerzos. ¿Te fijas? Vuelven los almuerzos por un tema de horario, cambiaron también la hora, etcétera. Entonces, han ido cambiando la rutina. Pero además, digámoslo, hay un principio mucho más general. El emprendimiento se fortalece y se proyecta en entornos seguros, en No, eso ciudades seguras, absolutamente. en barrios Claro, no, seguros, pero seguros, por eso te preguntaba, en relación a aquel que emprende, ¿de qué manera la seguridad es un rol que puede jugar en contra de esa juega actividad? totalmente en ambiente inseguro, juega en contra en todo nivel, preciso. Juega en contra cuando tú estás en un entorno físico de lugares, territorios inseguros. Pero vamos a otros.
cuando no hay certezas, por ejemplo, el sistema financiero. Por ejemplo, hay cambiantes. Estamos con este dólar, ¿cierto?, que se dispara, que estamos con el conflicto, ¿cierto?, Israel-Irán. Entonces, ojo, todo eso genera un contexto de inseguridad que no le viene bien al emprendimiento. ¿Qué quieres que te diga? Por muy resilientes que sean nuestros emprendedores y emprendedoras. Sí, pues estamos conversando con el doctor Julio González, director del Magíster en Gestión de Innovación y del Emprendimiento Tecnológico de la USACH. Quería preguntarte, Julio, a propósito de de la misma encuesta de microemprendedores, pero la octava encuesta del año pasado, que mostró que más de 510.000 emprendedores no han iniciado actividades. Y esto en un correlato directo con, mientras más informalidad, eso te lo pregunto porque eso es lo que dicen, por lo menos en la evidencia, menos ingresos. Claro. O sea, si te formalizan, pero existe la idea, no es que si me formalizo tengo que estar pagando, claro, por cuenta corriente, tengo que pagar por el contador, etcétera, ¿no? Entonces empieza la gente a creer que no, eso es más pega, o sea, es más gasto que Claro. beneficio. ¿Qué hay ahí? Ya, tuve la oportunidad de estar hace pocos días, integro la mesa consultiva del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec de Estación Central, que ahora también incluye a Cerrillos. Y fui invitado como integrante de la mesa técnica. Y se tocó este tema, porque estaba la disyuntiva entre quien dirige el centro, estaba la gente también, la ejecutiva de Cercotec y todo. ¿Dónde se ponían las fichas, Mirna? ¿Se ponían los emprendedores más tradicionales que saben, o en todos estos otros que todavía no dan el paso a la formalidad por lo que tú acabas de señalar? Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Si bien la formalidad te puede generar costos iniciales más altos, es verdad, en el mediano y largo plazo todo eso se recupera, Mirna, y se recupera además sistémicamente. Te coloco un ejemplo. De Dale. estos emprendedores, de ese pequeño grupo, ¿te acuerdas que actúa como empleador y tiene un trabajador y le paga sus leyes sociales, le paga su seguro de desempleo? Si lo tiene que desvincular, deja a una persona protegida en el sistema, ¿me entiendes? Entonces, Claro. tiene un costo, pero si lo miramos como país, como pienso yo que debemos verlo, debemos hacer una apuesta por la formalidad. Puede que implique mayores costos, como tú dices, cuenta corriente, que la factura en línea, etcétera, etcétera, pero en el mediano y largo plazo eso se recupera con creces y además es la única forma que el sistema país tenga los frutos del emprendimiento. Si no, te quiero decir que se diluyen, se diluyen. Ahora, de todas maneras, fíjate, Julio, que siempre que uno habla, ya no te estoy hablando a nivel de microemprendedores, te estoy hablando en general, el concepto amplio del emprendimiento, se señala que de 10 emprendimientos, si no me equivoco, ahí corrígeme tú, 8 fracasan, Entre apenas 7 2. y 8, Entonces, correcto. imagínate cómo se logra la resiliencia cuando lo que está en juego muchas veces es los pocos ahorros que tenías, la indemnización que te pagaron, con la cual tú dices, ya, ahora me voy a reinventar. ¿Cómo se logra eso? Mira, a ver, yo quisiera, no solamente porque hemos estado trabajando con ellos hace varios años en el marco Ujú. de nuestras políticas de vinculación con el medio del programa, pero sabes que, y ahora voy a decir algo muy bueno, el ecosistema que tiene Chile tiene unas características bien especiales y yo lo calificaría como bastante maduro. Te voy a hablar territorialmente ahora, Mirna, que Dale. conozco bien acá Estación Central, Santiago, tenemos graduados Ujú. trabajando ahí en ambos. De verdad que los centros de desarrollo de negocios, yo no estamos haciendo ninguna publicidad, te atienden a todos los emprendedores que llegan a pedir ayuda. Ayuda técnica, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, lo están capacitando permanente en ventas, cómo se vende a través de venta online, ¿me entiendes? Redes sociales. O sea, te quiero decir que hoy día, respecto de 5, 6, 7 años atrás, estamos con un sistema que propicia mucho más el emprendimiento, que lo apoya mucho más, que le entrega elementos técnicos. Nosotros mismos, este año, por tercer año consecutivo, Ujú. vamos a hacer un programa de fortalecimiento de habilidades de emprendimiento para emprendedores y emprendedores con una lógica territorial. Van a participar Santiago, Cerrillo, Estación Central, Renca y probablemente Quinta Normal. Y lo hacemos de manera gratuita en el marco de nuestras acciones BIME y coordinado con los centros de desarrollo de negocios. ¿Te fijas? Entonces, créeme que hoy día, yo sé que el Valle de la Muerte es complejo para el emprendimiento y que Claro. son pocos los emprendimientos que subsisten, ya lo hemos comentado, pero sí creo que hoy día hay mucho más instrumentos y apoyo que lo que existía hace un tiempo. Ya, eso es muy importante. Julio, como se nos acabó el tiempo, solamente dame un link donde una persona que nos está viendo hasta ahora
que está interesada en emprender, pero que necesita asesoría de lo que tú estás señalando, ¿a dónde se dirige? A ver, con nosotros, magiet.usach.cl. Magiet.usach.cl, tienen ahí todas nuestras referencias, nosotros los podemos coordinar. Nosotros somos la institución formadora, tú sabes. Tenemos Sí, estos pues. programas de vinculación con el medio y cuando hemos recibido alguno, inmediatamente hacemos la derivación. En algunos casos, han trabajado proyectos de grado de nuestros estudiantes con algunos emprendimientos. Ya, pero Y en otros espérame, casos, derivamos. M-A, GIT, G-I-A, Magi, magiet.usach.cl. espérate, M-A-G-I-T, I-T, IET.usach.cl. .usach.cl, ya, perfecto, magiet.usach.cl, estupendo, no, te lo digo, En la son sigla del pequeños, Magíster. sí, no, está perfecto, pero es muy importante para que efectivamente, yo no diría que puedo tener la posibilidad de que de los pasos que voy a dar, no todos sean tan al vacío, ¿no es cierto? Que yo tenga Sí, la correcto. posibilidad cierta de decir, si voy a emprender acá, es porque tengo información de que aquí hay una oportunidad de negocio en este barrio, en este rubro, etcétera, etcétera, que es lo esencial, ¿no es cierto?, para poder emprender de la manera más segura. Julio González, director del Magíster en Gestión de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la USACH, muchas gracias por haber estado con nosotros en Sin Pretexto. Estimada Mirna, muchísimas gracias y cuando quieras tú nos invitas a conversar y encantado de venir a Feliz. compartir contigo. Un abrazo. Muchas gracias, que estés muy Chao, bien, chao. cuídate. Adiós.